Buenos días, ¿qué tal va la cuarentena? Espero que bien. En este PowerPoint lo que voy a explicar es la escultura gótica. Igual que en el PowerPoint anterior en el que vimos las características de las que se desarrolla el gótico, no es necesario tampoco que copiéis apuntes, ¿vale? Simplemente estar atentos y atentas y después echarle un vistazo al PDF o al PowerPoint que os mandaré con los apuntes, ¿vale? Para que lo podáis resumir y también para que hagáis las actividades que se especifican en esos PowerPoint, aunque algunas de ellas ya os las mandé el último día de clase, ¿vale? Cualquier duda me la podéis mandar por iPassem o también como ya sabéis pues a través del correo que os dejé apuntado el último día de clase. Os lo recuerdo por aquí, pablo.beas.profesor@gmail.com, ¿vale? Bien, empezamos. ¿Qué podemos decir de la escultura gótica? La escultura gótica tiene la misma función que la escultura románica, en el sentido de decorar la iglesia y transmitir mensajes religiosos. Sin embargo, poco a poco lo que hace es que se va independizando de la arquitectura, hasta desembocar en la escultura exenta, es decir, aquella que no está apoyada en ningún muro o pared. ¿Cuál es la principal característica del gótico? Pues si tuviésemos que quedarnos solo con una, nos quedaríamos con el realismo. El realismo es la principal característica del gótico y como podemos ver en la visitación de Reims, que es la imagen que tenía aquí en la pantalla, podemos ver la evolución del románico al gótico. Dentro de que las cuatro esculturas que aparecen son góticas, en la primera de ellas todavía tenemos algunos rasgos románicos. Por ejemplo, la adaptación al marco todavía se observa aquí y algo que continúa en el gótico en mayor o menor medida. Mientras que en estas dos esculturas, que son posteriores en el tiempo, podemos ver cómo hay una mayor atención a los pliegues de la ropa, a las expresiones faciales, que son características propias del realismo. El realismo es una nueva preocupación que aparece a raíz de las predicaciones de las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes son aquellas órdenes que llevan a cabo un voto de pobreza y se dedican a vivir de la limosna. De todas las órdenes mendicantes, la que más nos interesa es la orden de los franciscanos. Los franciscanos predican que amando la naturaleza se está amando al Creador. Por lo tanto, la belleza deja de estar vista como una tentación para convertirse en sinónimo de bondad, pues es algo que ha creado Dios. Esto se traduce desde el punto de vista estético, que es el que nos interesa, en efectivamente una preocupación por el realismo. El escultor gótico ya no se interesa tanto por dar una visión didáctica de lo que está contando, sino por ofrecernos una narración. Vamos a comparar ahora la escultura románica con la escultura gótica para ir viendo el resto de características. Si nos fijamos aquí tenemos una escultura románica clásica, una Virgen Theotokos, la Virgen con el Niño, en la que podemos observar todo el compendio de características de la escultura románica. Si nos fijamos, hay una ausencia total de movimiento, estamos ante una figura bloque, que además está en posición frontal. Si nos fijamos, el tratamiento de la ropa y el tratamiento de las expresiones es muy esquemático. Es más, si nos fijamos en la expresión de los ojos, tanto de la Virgen como del Niño, podemos ver aquello que denominamos hieratismo. Si recordáis del tema anterior, es aquella expresión en los ojos que evoca que las figuras están mirando al más allá. Era una forma que tenían los escultores y las escultoras de esta época de representar la divinidad. En cambio, si nos fijamos en la figura de la derecha, la Virgen Blanca de Toledo, una de las esculturas góticas más famosas que tenemos en nuestro país, podemos atestiguar cómo las preocupaciones estéticas son totalmente diferentes. En primer lugar, si tenemos movimiento, tenemos la denominada curva gótica que evoca a la Virgen María con el movimiento de su cuerpo. También tenemos, desde luego, un realismo en las expresiones faciales de los personajes. Si os fijáis, hay una interacción tanto en las miradas como en los gestos y la situación que se está aquí representada en una escena que bien podría ocurrir en cualquier casa en la que una madre juega con su niño. Las figuras divinas aquí parecen mucho más accesibles para la población de lo que lo eran en el románico. Si nos fijamos, el tratamiento de la ropa también está muy cuidado, se han representado todos los pliegues que hace el vestido de Virgen María, incluso se adivina su figura detrás de la ropa. También tenemos un tratamiento de los cabellos bastante más elaborado que la figura del románico, en la que apenas se sugieren. Y por último,
también tenemos una más que notoria policromía. Bien, vamos a ver ahora con más detalle las características del gótico a través de la misma escultura que estábamos comentando antes, la Virgen Blanca de Toledo. En primer lugar, si nos fijamos, los rostros ya expresan sentimientos, ya se convierten en retratos que podrían pertenecer a figuras reales. Aquí sí que podemos ver con más claridad la expresión de dulzura en el rostro de la Virgen María y esa comunicación visual y gestual que establecen las dos figuras. Las figuras, por lo tanto, no aparecen aisladas como aquellas del gótico, del románico, que parecían flotar en el espacio y pierden totalmente el estatismo, creándose, por lo tanto, una escena que tiene una narración. En esta de aquí, que es la misma, pero vista sin hacer zoom en la cara, podemos observar las características referentes a cómo se tratan los cuerpos. Si nos fijamos, tenemos por un lado el tratamiento de los ropajes con mucho preciosismo y por otro lado también la curva gótica, ¿vale? Tanto en la figura del niño como en la figura de la Virgen. Bien. Tenéis que conocer que también en el gótico aparecen nuevas tipologías de escultura. Si en el románico nos hemos ceñido a ver únicamente aquellas esculturas que estaban en los tímpanos de la iglesia y de las catedrales, aquí tenéis que ver cómo aparece la escultura exenta. Esto que tenemos aquí es el sepulcro de Felipe el Atrevido, que es una nueva tipología que aparece en el gótico. Fijaos, por ejemplo, el detalle que tiene la figura de los llorantes que aparecen debajo del sarcófago. Aquí tenéis una visión ampliada de los mismos, en los que hay todo un gusto por representar la escena. Las figuras ya no flotan en el espacio, sino que están pues, adecuadamente colocadas en un marco arquitectónico. Vemos también cómo se tratan las ropas. Esta escultura también nos ofrece muchos rasgos, por lo tanto, de la preocupación por el realismo del gótico. A continuación tenemos el Pozo de Moisés de un escultor llamado Claus el Lauter, probablemente el escultor más famoso del gótico, es un escultor de la zona de Borgoña. Y aquí podemos también ver todo una serie de, bueno, fijaos en la policromía, pero fijaos también en el detalle, la preocupación por el realismo. Este de aquí es Moisés, se le suele representar con lo que se denominan cornuas, una tradición que después continuará Miguel Ángel en el Renacimiento. Y bueno, más cosas de Claus Luther. Fijaos, por ejemplo, en cómo trata la ropa. Lo hace de una manera muy especial hasta el punto de que se convierte en una de sus señas de identidad. Esto que vemos aquí, la forma de tratar los ropajes, se llama violencia de paño. Y bien, pues con esto ya prácticamente terminamos. Y simplemente pues recordar que también se siguen trabajando las portadas de las catedrales, aunque lo principal es que aparecen nuevas tipologías. La cultura exenta, el sepulcro, como las que habéis visto anteriormente. Bien, como actividades tenemos que hacer la 1 y la 2 de la página 120 y recordad que para cualquier duda pues tenéis iPassen y si no funciona pues el correo. Prefiero que contestéis a través de iPassen, que es el mecanismo que ha abierto la Junta para esta situación. Y si viésemos que no funciona, intentaré habilitar un canal de vídeo lo más pronto posible. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.